Ya, dale, ya, chiquilla. Entonces ahora nos metemos a una etiología, úlceras venosas. De lo que es la úlcera venosa es la pérdida de la integridad de la piel en la región comprendida entre el pie y debajo de la rodilla, con una duración igual o mayor a 4 semanas. Esta es una definición bastante antigua, pero que todavía se utiliza. Y esto es lo típico que nosotros vemos eh, cuando nos enfrentamos a un paciente, y este es un paciente que viene con mucho dolor y mucha inflamación además también. Y mucho eritema, porque viene infectada, o sea, se nota, tiene calor local y probablemente que lo que vamos a ver la próxima semana cuando veamos el manejo de estas lesiones. Los factores de riesgo que tiene un paciente de tener una úlcera venosa es, por supuesto, tener una historia de enfermedad venosa, tener antecedentes de trombosis venosa profunda, que es una de las principales causas, ¿cierto?, de daño de válvulas, presencia de varices. No todos los pacientes que tienen insuficiencia venosa se les van a ver las varices, y eso es algo súper importante que lo sepan. Historia de flebitis. Como siempre, las mujeres tenemos factores de riesgo mayores que los hombres, los embarazos y el embarazo múltiple, ¿ya? Mujeres que han tenido muchos embarazos también, en el fondo es un factor de riesgo que daña todo lo que tiene que ver con nuestro sistema venoso, y la obesidad, que también ya lo hablábamos, y que esto es lo que se ve mucho, y se ve mucho sobre todo en lugares donde hay mucha obesidad. México tiene este tipo de lesiones, y el otro lugar donde yo vi mucho esto fue en Texas, en Estados Unidos, en Texas, que yo quedé impresionada por el tipo de comida que tienen las mejores costillitas barbecue, las mejores comidas chatarras, así, pero chiquillas, delicioso. Y uno en la calle ve muchos pacientes en sillas de ruedas, obesos, con vendas, ¿cierto? Y que andan en sillas de ruedas de estas eléctricas por la obesidad, y que obviamente tienen enfermedad, tienen úlceras venosas. El problema principal del paciente que tiene problemas de retorno venoso es esto, en que, no sé si tengo prendida la cámara, sí, en que una vena normal, una vena normal tiene unas válvulas que se topan, y que cuando nosotros nos colocamos de pie, ¿cierto? Y esto le pasa a cualquiera, pacientes que tienen insuficiencia venosa o no, por efecto de la gravedad, la sangre tiende a irse hacia abajo. Para que no se vaya hacia abajo, para que no se vaya hacia abajo la sangre, existen estas válvulas por el flujo retrógrado. Entonces, lo que hacen estas válvulas es, mientras nosotros caminamos estimulando la bomba muscular, estas valvulitas se juntan y tiran la sangre para arriba y se cierran. Tiran la sangre hacia arriba y se cierran. Eso es en un paciente que no tiene insuficiencia venosa. En un paciente que tiene problemas de retorno venoso, que tiene insuficiencia venosa, la gran mayoría de las veces estas válvulas no están funcionando y están como la ven en esta foto. Por lo tanto, el paciente se levanta con la pierna deshinchadita, las válvulas tratan de hacer algo, pero empieza a devolverse la sangre. Hay un momento en que hay mucha sangre dentro de la vena, ¿cierto? Porque no la pueden devolver, se empieza a hinchar esta vena, provoca la hipertensión venosa, y eso empieza a filtrar. Hay un filtrado de líquido hacia el extravascular y provoca todas las alteraciones que tiene un paciente venoso. ¿Ya? Yo no sé si hay alguien que haya tenido características o sea, haya tenido contacto con un paciente con una úlcera venosa alguna vez, o ha curado un paciente con úlcera venosa. Sí, profe.
Sí, yo también. Ah, bacán. Yo creo que se les hace muy familiares estas fotos, ¿cierto? No son iguales, pero son heridas muy parecidas, con la piel oscura, a veces muy hinchada, mucho exudado, pacientes que eso lo veíamos nosotros antiguamente cuando trabajábamos, estoy hablándole hace años, 15 años atrás, 20 años atrás, los pacientes llegaban con las, ¿cómo se llama? Con las lesiones ya, o sea, con los zapatos podridos, chiquillas, podridos, pero por el exudado. Iban 2 o 3 veces a cambiarse el apósito a la atención primaria, pero en esa época no teníamos terapia compresiva, no sabíamos la importancia de la compresión. ¿Cuál es la fisiopatología? Y esto es lo que me preguntaba delante mi querida linterna, la Flavia parece que era, no me acuerdo qué. La insuficiencia venosa, ¿cómo parte? Parte principalmente por incompetencia vascular, ¿cierto? Incompetencia valvular, venosa. Hay una falla de la bomba muscular, los gemelos no están haciendo su trabajo también. Otra causa, inmovilidad, lo que yo les decía, cuando el paciente no hace la dorsiflexión, la hipertensión venosa y la insuficiencia venosa es peor. Esto provoca el acúmulo de sangre dentro de la vena que se llama hipertensión venosa, que esta es la causa de una úlcera venosa. Y esta hipertensión venosa empieza a provocar filtración, ¿cierto?, del líquido al extravascular. Este líquido provoca edema, provoca inflamación, empieza a haber migración de los leucocitos, hay proteólisis, ¿cierto? Hay destrucción, eh, provoca esta hiperpigmentación o esta mancha negra que tienen ambos. Miren, fíjense, ambas tienen una manchita negra que es por los depósitos de hemosiderina en la piel. Como empieza a filtrarse líquido intravascular, este líquido intravascular va con este pigmento que es la hemosiderina, que es un pigmento que está en los glóbulos rojos, y empieza a manchar la piel, ¿ya? En etapas más avanzadas de la insuficiencia venosa, terminamos con una piel no solo negra u oscura, sino que terminamos con una piel muy gruesa, fibrosa, dura, que esa se llama lipodermatoesclerosis y su nombre como científico es la paniculitis fibrosante. Esto también provoca dermatitis porque empieza a salirme ya líquido, no es solo que se me pigmenta la piel y se me hincha, el líquido empieza a salir por la piel, provoca una dermatitis este líquido, que se llama eczema varicoso, y esta dermatitis es una dermatitis venosa, y cuando ya esto no ha sido controlado con ninguna compresión, termina en una úlcera, ¿ok? Esto es un recordatorio de la fisiopatología de la insuficiencia venosa. Me voy a volver porque pensé que iban a salir algo acá. Profe, Dígame, una pregunta. sí, lo que quiera. Eh, para el tratamiento de las úlceras venosas o en verdad la insuficiencia venosa de por sí, ¿sirven estas maquinitas de presioterapia? Ah, esas que son como cuando nosotros nos hacemos, cuando nos queríamos embellecer para mejorar el retorno venoso, el sistema linfático, esas. Claro. O sea, si tú tenís plata y la tenías en tu casa, sirven en un paciente hospitalizado, pero lo que aquí sirve realmente es usar terapia compresiva. Ah, Que, ya. que la van a, y chiquillos, esto también lo vamos a tener como pasada, vamos a tener y que van a poder tocar las distintas compresiones, van a poder ver las distintas marcas, y porque eso es, miren, el antihipertensivo de la hipertensión venosa es una Ujú. venda de estiramiento corto o una terapia, una venda de multicomponente, como se llaman ahora. Ese es el antihipertensivo. Todo lo demás nos puede ayudar, pero es muy difícil porque el paciente se tiene que ir para su casa si este paciente no puede estar hospitalizado. ¿Ya? Ya. Ya. Gracias. De nada. La clasificación de la insuficiencia venosa es esta, que es la clasificación de la CEAP.
que a nosotros nos interesa, que aquí clasificamos la clínica, la etiología, la anatomía y la patología y la fisiopatología. En general, esto lo usan mucho los vasculares, pero nosotras como enfermeras debemos usar la C de la clínica, en donde me dice que un paciente con C0, aquí está la fotito, no hay signos visibles o palpables de enfermedad venosa. La C1 ya puede haber, por ejemplo, yo tengo una C1 porque tengo las arañitas vasculares o las telangiectasias o venas reticulares que en el fondo uno ve que hay algo planito y que se notan. C2 ya están las varices. Por eso digo que los pacientes con insuficiencia venosa es clínico el diagnóstico, no con un Doppler venoso. Las varices aquí se distinguen las venas reticulares y se caracterizan por tener un diámetro mayor de 3 milímetros. Luego, C3, que es lo que recibimos nosotros, paciente con edema, ¿sí o no? Con la pierna hinchada. Luego viene C4, y las C4 son dos distintas, C4A y C4B, pero en ambas hay cambios en la piel del tejido subcutáneo, ¿ya? Que es secundario a la hipertensión venosa. Y aquí, ¿qué es lo que vemos en C4? Esta pigmentación o eczema, y ya esta es la C4A. En la C4B, nosotros nos encontramos con lipodermatoesclerosis o atrofia blanca. O sea, tenemos la piel dura, acartonada, fibrosa, y también podemos tener unas manchas blancas que a veces les duelen mucho a los pacientes. Y eso se llama atrofia blanca. Cambios que se ven de la piel. Luego, la C5, Profe, ¿y se dígame. pueden presentar ambas, C4A y C4D al mismo tiempo? ¿O Claro que sí. solamente? Claro que sí, pero en el fondo aquí es como cuando nosotros vamos siguiendo la historia del paciente, porque lo más probable es que la pigmentación y el eczema, cuando aparezcan, tú los veas en la C4A, pero si tú ya estás en C4B, no va a haber un eczema, vaya a tener la lipodermatosclerosis ya como Mm, instaurada. Estos son ok, cómo va cambiando a través del tiempo si nosotros no hacemos algo. ya, Y la gracias. úlcera, de nada, y la úlcera venosa es la C5. Cuando clasificamos al paciente por insuficiencia venosa en la clínica, eso es una C5 de la clasificación SEAP, ya tiene la úlcera venosa. Pero la úlcera venosa está cicatrizada. O sea, cuando yo ya tengo una úlcera venosa activa, es la última categoría, la más grave, C6. Por lo tanto, tener una úlcera venosa, tuvieron que pasar todas estas etapas en donde nadie de nosotras, equipo de enfermería, porque estos pacientes no tienen opción a ir a un vascular, chiquilla. Las heridas, las úlceras venosas están en la gente de estatus socioeconómicos bajo o medio. Los pacientes que se atienden en clínicas no tienen varices porque se la operan antes. Se cuidan mucho estéticamente. ¿Ya? Entonces también para que sepan que esto también tiene que ver con los determinantes sociales. Porque antes ya estos tienen resuelta la. O sea, le apareció la manchita y fue al dermatólogo, fue al vascular, fue al. Los pacientes de nosotros que vemos llegan cuando tienen la herida. No llegan antes, no llegan, señorita, se me está poniendo negro el pie, me lo quiero revisar. Están con tantas cosas, con tantos problemas, en que ya cuando la herida, incluso cuando la herida les duele. Pregunta de prueba. Eso se lo deben saber. No todo el cuadro, pero sí es muy importante la clínica. Objetivo de, el tratamiento de la insuficiencia venosa, reducir edema. Pasar de esta herida con mucho facelo a una herida cicatrizada y con la pierna deshinchada. Pasar de esto a esto. Por lo tanto, el tratamiento es
la compresión a través de disminuir el edema y mejorar el retorno venoso. La evaluación del paciente con una úlcera venosa es la misma que hablábamos del miembro inferior. Lo que pasa es que ahora me voy a detener específicamente a la úlcera venosa adelante, porque cuando uno tiene un paciente con una herida en la piel, en la pierna, no sabe cuál es la etiología, entonces uno tiene que hacer todo lo que vimos delante. ¿Se acuerdan? Entonces, evaluamos al paciente generalmente, evaluamos localmente la extremidad y evaluamos la herida localmente. ¿Dudas de cómo se forma una úlcera venosa? ¿Tienen alguna duda de esto? Acuérdense que ya la otra semana vamos a ver el manejo y vamos a ver la terapia compresiva. Esto no es un tema de ahora. Ahora nos vamos a dedicar solo a eso. ¿Tienen alguna duda que les quede independiente que se estén adelantando? ¿Está clarito? Porque si está clarito, seguimos nomás, chiquillas. Sí, profe, todo Sí, claro. profe. ¡Ay, que son terribles avispas! Chiquillas, me caen bien, ya. Se nota que es un grupo que le gustan las heridas. Así que, bien, vamos bien entonces. Ya. Nos pasamos ahora a las úlceras arteriales. Les va a tocar ver, pero en general las úlceras arteriales se ven más en atención secundaria y terciaria, porque la resolución de una úlcera arterial es con equipo interdisciplinario. Aquí necesito sí o sí a mi vascular periférico, ¿ya? Una úlcera arterial tiene que ser evaluada por un vascular. Hay úlceras arteriales, chiquillas, que no van a tener resolución quirúrgica, no van a entrar a un bypass ni le van a poner un stent, pero debe ser visto por el vascular para que ellos nos den el poder de seguir curándolas. ¿Por qué es importante que nos asesoremos con esto? Porque a veces las úlceras vasculares hay que desbridarlas, pero como tienen tan mala circulación, no puedo llegar y desbridarlas si no me ha dado el pase el doctor. ¿Por qué? Porque como tienen mala circulación, si yo hago desbridamiento autolítico, eso con humedad aumenta más el tema de la infección y pueden terminar sin la pierna. Por eso yo siempre que me dicen, oye, es que la quiero desbridar, el doctor dijo, yo le digo, dile que el doctor escriba en la ficha que va a ser derivada a manejo avanzado de herida para desbridamiento autolítico. Porque a veces también nos derivan estas úlceras para conservador, chiquillas. Mantener las caras secas, intactas. Los médicos no quieren nada más, porque a lo mejor el daño que tienen a nivel arterial es muy grave, el paciente no está en condiciones de entrar a un pabellón y no quieren que esto, que es una infección localizada, una gangrena ahí localizada, se transforme en algo húmedo, porque ahí se pierde el control y terminan amputándolos. ¿Ya? Entonces, las úlceras arteriales se provocan por una perfusión inadecuada de los tejidos producto de una obstrucción arterial y está causada por los compromisos de grandes vasos, y eso en general, los grandes vasos con un ITB nosotros nos podemos dar cuenta, por medianos vasos, ¿cierto? Enfermedad arterial periférica. Y la primera causa de los medianos vasos es la aterosclerosis. Y también por pequeños vasos, que aquí está la trombongitis obliterante, las vasculitis, la esclerodermia, que probablemente por pequeños vasos yo voy a tomar un ITB y no me va a salir alterado, pues chiquilla. Son pequeños vasos y el ITB mide vasos medianos o grandes. Enfermedad arterial periférica, proceso patológico que provoca un achicamiento del lumen de la arteria aorta y de todas sus ramas, y genera cambios hemodinámicos que pueden terminar en una complicación bastante grave del flujo arterial, ¿cierto? Y hay una menor disminución de el alimento principal que tiene nuestro organismo, que es la sangre, ¿ya? Y da lugar a muchas veces isquemias de tejido, que nosotros nos vamos a dedicar a isquemias de tejido de la piel. Hay factores intrínsecos, ¿cierto? De riesgo,
como un trombo y que esto podría ser algo agudo y que a lo mejor lo agudo no va a terminar con una herida, porque el paciente va a llegar rápidamente, una isquemia aguda que llega rápidamente a la urgencia y se destapa, un émbolo, un estrechamiento de alguna arteria, una fístula arteriovenosa. La misma diabetes, como ya lo decíamos, tiene problemas de los capilares, dislipidemia, hipertensión arterial. Y los factores extrínsecos es que nos pongamos a comprimir o hagamos un vendaje, por ejemplo, en un paciente que tiene un pie diabético y le pusimos el vendaje muy apretado y se nos olvidó ver si tenía pulso y termina con una lesión por compresión, ¿cierto? No le está llegando sangre porque estoy cortando la circulación, por algún traumatismo, porque el paciente es malo para hacer ejercicio y se sabe que el ejercicio estimula la microcirculación y mucho el consumo de alcohol y el consumo del tabaco. Por lo tanto, son cosas que aquí nosotros podríamos prevenir. La clasificación de la isquemia, ¿cierto? Es el problema de salud son las enfermedades vasculares y la hipertensión arterial. Dentro de las enfermedades vasculares, la patología, una es la obstrucción arterial aguda, y que esto es las embolias o las trombosis. No siempre esta etiología va a terminar con una lesión. La obstrucción arterial aguda, eso se soluciona rápido y generalmente queda la piel indemne. La trombosis también, ¿ya? Pero puede provocar más adelante alguna lesión. La obstrucción arterial crónica es una de nuestras mayores frecuencias y que es producida, su causa es la aterosclerosis. Y también tenemos enfermedades arteriales inflamatorias, se inflaman las arterias, y aquí está la tromboangiitis obliterante, una enfermedad muy rara, pero que sí ocurre y que yo la he visto. Llevo 23 años en el manejo de ansabería. La he visto, no mucho, pero la he visto 3 veces durante todo el tiempo que me dedicaba a herida. Pero que igual la he visto y que es impresionante. Y también la isquemia hipertensiva, que también la vamos a hablar ahora, y que van a ver fotos. Profe, ¿Sí? tengo una duda con respecto a la compresión, que me acuerdo que hace poco caché que habían unas vendas compresivas que tienen como formas, onda que uno la estira y se forma el cuadrado y ahí uno sabe que está la presión justa. Pero, por ejemplo, las que generalmente tienen los pacientes son estas cafecitas. No sirven para nada, Ah, para pero nada, Flavia. ¿Por qué? Porque la compresión, Flavia y todas las chiquillas, la compresión debe estar medida, no solo graduada con el circulito lo que te dice es que dependiendo del tipo de venda que vayas a colocar, si formamos el circulito, vas a tener a nivel de tobillo 40 milímetros de mercurio, ¿ya? Y los 40 milímetros de mercurio son los necesarios para que una úlcera venosa cicatrice. ¿Qué pasa con las vendas que no están graduadas? Porque todas las vendas que deberíamos usar nosotros, sobre todo en pacientes que tienen comorbilidades o que tienen enfermedad arterial periférica, tienen que ser vendas que sepamos cuánto comprimir. En una úlcera venosa 100%, lo vamos a ver igual, pero nos estamos adelantando, la compresión, el gold standard, es 40 milímetros de mercurio a nivel de tobillo, el paciente en reposo. O sea, acostado, que la venda le comprima 40 milímetros de mercurio. En un paciente con enfermedad arterial periférica, la compresión debe ser moderada y esa compresión son 20 milímetros de mercurio. Y si yo tengo una venda de estas cafecitas que no tengo idea qué está haciendo, es agüita de las carmelitas, que uno tiene fe, pero que en realidad no siempre va a ayudarnos. ¿Ya? No, a veces incluso nos hacen un flaco favor, porque como son elasticadas, el paciente una venda elasticada la tolera peor. Entonces, se la saca. Y es obvio, porque una venda elástica tiene memoria. Y al tener memoria yo la pongo un poquito apretada, pero después el elástico
se vuelve a cortar y aprieta, ¿ya? Entonces, vendas que no estén graduadas o que la cajita no diga comprime tanto o que no diga estiramiento corto, no se debieran utilizar. Y yo sé que me van a decir, pero Claudia, si es lo único que tenemos. Lo sé. Bueno, para eso estamos haciendo estos diplomados, para que empiecen a saber que existen vendas que valen lo mismo que esas vendas elásticas, cafecitas que son elásticas y que no sirven, y que valen lo mismo y que el paciente las puede lavar. Y lo vamos a hacer en clase, para que no vean que manejar una venda que tenga compresión siempre va a tener un costo tan alto. Ya, Profe, ¿sí? y lo vamos a hacer en el práctico el hecho de determinar como en base a la úlcera o la patología de base que tenga el paciente, cuánto presión tiene que tener la venda para No, comprar, ¿no? lo vamos a hacer ahora. El Súper, próximo, el próximo sábado vengan con un buen desayuno. ya. Gracias. Lo único que les digo, un sándwich, una dona y un chocolate y un café. Ahí se van a hacer las expertas. Lo que vamos a hacer en el taller, que obviamente lo vamos a volver a reforzar, le van a aparecer muchas dudas atendiendo a los pacientes y también para eso me imagino que son los ECOE y los prácticos, para tener ese feedback, porque ahora ustedes van a tener que empezar a aplicar esto que están haciendo, porque si no se les va a olvidar, chiquilla, se los digo, uno aprende haciendo, no estudiándose una cuestión o estando en una clase. Es como, hoy la Claudia me dijo esta cuestión, ay, ¿dónde estaban los papers la clase? Dice esto, oh, ya le voy a hacer, a ver, voy a... Eso es lo que tienen que hacer antes de que hagamos el paso práctico, ¿ya? Yo voy a dejar mi teléfono para que ustedes vayan haciéndome preguntas, pero las preguntas tienen que ser a nivel de una alumna de diploma. Les voy a prohibir que me manden una foto de una herida y me digan, profe, ¿qué le pongo? Porque yo les voy a mandar un meme que probablemente va a ser un mono tirándole una silla. ¿Ya? No, porque vamos a empezar a practicar esto, de cómo nos enfrentamos a una herida. ¿Ok? Si se equivocan, no importa. Pues yo prefiero que se equivoquen a que solo me pidan lo del apósito, ¿ya? Ya contesté la Profe, pregunta, ¿sí? quiero hacer una consulta. La que quiera nomás, para eso estamos. Profe, mire, para poder obviamente decidir, ¿cierto?, el uso de esta venda compresiva, obviamente uno entiende que tiene que descartar una patología de origen arterial, que sea claramente venosa. Eso Ujú. basta con que yo cuando realice el examen físico del paciente corrobore que hay pulsos presentes, o sea, pedio, tibial, posterior, y eso es suficiente para yo decidir, ok, le voy a poner esa compresión o se Mm. requiere un asesoramiento mayor, cómo derivarlo al vascular para que él realice esa autorización y diga, ok, ocupe vendaje compresivo de doble capa o lo que sea. Buena pregunta. Sandrita, ¿eras tú? Sí, profesor. Sí, mi alumna estrella. La Sandra. Sandra, muy buena pregunta. La terapia compresiva es una terapia que deberíamos manejar nosotros en enfermería, pero como tenemos un grave problema de que no tenemos el Doppler, porque el Doppler, chiquilla, es tomar la presión. No es nada del otro mundo. O sea, de hecho, yo le enseño a tomar la presión, el ITB, a las técnicos. Y en la clínica donde yo trabajaba, quien me tomaba el ITB no era la enfermera, era el técnico, porque me aceleraba mucho el proceso de atención. Yo me dedicaba a preparación del lecho y eso. Entonces, eh, eh, idealmente, y por eso a mí me interesa mucho, y esto ahora yo se lo hablo como presidenta de una asociación que nos dedicamos a esto, de que haya muchas enfermeras que sepan la importancia de algunos insumos, más que un apósito. Todas las que nos dedicamos a heridas de extremidad inferior debiéramos tener este aparato. Y este aparato, que no lo tengo porque lo dejé ayer en Coaniquén porque hicimos un paso práctico, este aparato vale 120.000 pesos. En la época antigua, chiquillas, yo compraba, a mí me tocaba viajar mucho a hacer clases, y yo viajaba y me tocaba comprar, se me vino a meter mi hijo. Yo viajaba y cuando partimos con esto, yo, chiquillas,
estoy en el manejo avanzado de heridas desde el año 2003. Por lo tanto, ya el año 2005 yo ya estaba encargando los Doppler, que no habían en Chile, no teníamos, pero yo había leído la literatura y había que tenerlo, y me empecé a dar cuenta que los Doppler varían 30 lucas, 25. Entonces yo siempre me he rodeado de gente como loco por las heridas. Entre esos tenía técnicos, tenía médicos, generales, dermatólogo, y me tocó ir a hacer una capacitación al norte, a Orlando, Florida, allá Estados Unidos, y nos dimos cuenta que, claro, costaban 35, 40 lucas, pero si lo comprábamos, no sé por qué plataforma, dentro de Estados Unidos y me llegaban al hotel, salían como 15 lucas. 15 lucas. Yo todavía tengo ese Doppler. Tiene no sé cuántos años. No se me ha echado a perder nunca. De los buenos. Ahora están costando entre 120 y 150. El mismo, la misma marca. ¿Ya? Pero si uno lo piensa, es algo básico. Es como cuando yo te digo manejo avanzado de herida, insumo apósito, yo lo pongo incluso por sobre eso. Sobre todo para las heridas de extremidad inferior. ¿Por qué? Porque con esto ustedes van a poder también tener claro, porque con los pulsos solo van a poder cachar que tiene pulso, pero no van a saber si en realidad tiene una enfermedad arterial leve. Y si tiene una enfermedad arterial leve o tiene un ITB menor de 0,9 o 0,8, yo no le puedo colocar un multicomponente que comprime 40 milímetros. Le tengo que colocar uno de 20. Entonces, es eso la importancia de que cada vez haya más diplomados de herida y que las enfermeras quieran saber. ¿Ya? Me fui por la rama, Sandra, pero no sé si contesté la pregunta. Tengo que comprarme un Doppler, eso entendí. Sí, Gaia, pero ahora los laboratorios cuando hacen estos webinars, yo soy presidenta de HIEC y llevo harto años en esto y me llevo muy bien con todos los laboratorios a nivel de Chile y a nivel latinoamericano. Y yo siempre digo, viste, que siempre andan regalando tonteritas, los lapicitos y su apósito. No, no, no. Digo, no me regalen eso en un evento. Regalen Doppler. Y estuve yo hace poco en un evento en donde regalaron 3 Doppler. 3, que era al final del evento, y esto lo pone la industria. Así que voy a empezar a fomentar, Sandra, que solo regalen eso. Si quieren regalar sus apósitos, también está bien, pero que el Me parece premio mayor, excelente. sí, porque el premio mayor sea un Doppler, porque eso es, chiquilla, yo cuando compré estos Doppler, que gracias a Dios no me tomaron presa en la aduana cuando llegué a Chile, porque compré como 20, o sea, me los compraron porque yo soy vieja, entonces no sabía ni siquiera comprar por internet en esa época, y los compraron y me traje 20, les saqué la caja, los traje así, no pasó nada porque nadie cachaba que era, tuve que comprar hasta otra maleta, los metí entre... Y chiquillo, aquí todos los podólogos que yo he formado, no en podología, sino que en herida, y sobre todo en esto, todos los podólogos buenos debieran llegar con un ITB, porque no me voy a poner a hacer una onisectomía a un paciente que tiene enfermedad arterial oclusiva. ¿Cacharon? Entonces, sí, Sandra, te tenés que comprar un Doppler. Hay que buscar ofertas. Tenemos que buscar alguna forma de comprar eso. Yo trabajamos con un equipo grande en el directorio de HIEC. A mí se me olvidó contarles, es una asociación que está abierta para las enfermeras y que nadie se hace cargo de hacer esto, de empezar a buscar qué es lo más barato. Nosotros somos una asociación científica, por lo tanto tenemos también regalías tributarias porque hacemos capacitaciones gratuitas, hacemos congresos, mejoramos como la parte científica y el nivel de los profesionales en general, porque en nuestros congresos pueden entrar médicos, quien quiera. La asociación es solo enfermera, eso sí. Entonces nos falta alguien que diga, hay que comprar Doppler, y empieza a hacer las cotizaciones y ¿cachai? Para poder después venderlo a precio costo. Porque yo he sabido que ahora no hay en el mercado. No han llegado, no hay ningún laboratorio. Eso, que compremos entre varias, Andrea, me encantó. Es que, a ver, chiquilla, yo las invito a que se hagan socias de HIEC, después vamos a hablar de eso. Y ustedes que sean la del grupo, porque yo además
puedo comprarlo como H&EC, que sale en volumen, y probablemente nosotros tenemos alrededor de 150 socias de todo Chile, y muchas socias esperando de fuera de Chile, porque de Latinoamérica somos una de las asociaciones más famosas que hay, que hemos hecho los congresos como más potentes, con invitados internacionales, entonces podríamos comprar algo grande y que nos salga barato. Así que si se animan, después las invito y ustedes se hacen cargo de este tipo de compras que son necesarias. De repente a mí me decían, oye, ¿a dónde compramos los monofilamentos? No hay. Eso deberíamos nosotros tenerlo. Y tenerlo no como un negocio como Check, sino que tenerlo para que la que quiera tenerlo y haga domicilio vaya con su Doppler al domicilio. Yo desde que empecé a hacer domicilio, les digo, desde jovencita, de los 23, yo como era muy miedosa y me leía todas estas cuestiones, yo no empecé a hacer domicilio sin haberme comprado mi Doppler, que ahí nos costó terrible barato. Ya, ¿alguna otra Creo que pregunta? debería incluirse en la canasta, pues, profe. O sea, yo creo que es tan Hija, importante que en realidad ni San- siquiera solamente la guía dice tome y te ve y ni siquiera se habla del insumo que se Sandrita, requiere. no me digáis nada que yo, a mí ya ni me invitan al ministerio porque yo soy de la que habla desde la evidencia y no desde un laboratorio. Yo encuentro que todos los laboratorios tienen apósitos bacanes, pero las canastas que tenemos en Chile son principalmente basadas en puros apósitos y es por eso que le han hecho un daño, y yo siempre lo digo, nos han hecho un daño a nuestro pensamiento crítico decir que existen recetas de cocina para curar tal o cual herida. No. Y yo también estuve ahora en la canasta GES, no me invitaron para la FOFAR, ya se imaginarán por qué no me invitaron, pues porque yo voy ahí defendiendo al paciente y a la colega, entonces yo decía, bájenme insumos que están de más y pongan Doppler. Y, y ¿cómo se llama? No nos invitaron a nosotros como asociación científica. Por lo tanto, no pudimos reclamar, pero esto debería ser parte. Es como cuando yo estoy en atención primaria, debe ser parte de la atención primaria tener facilidad de tomar y palpar pulso y todo lo que quieran, pero después tener la facilidad de optar a un EPNI en un pie diabético. Si el ITB con el pulso no me sirven solos. ¿Me cachan? Bueno, a eso fuimos nosotros a pelear y parece que peleamos mucho por la canasta del pie diabético que después no nos invitaron. Así que estamos en esa cruzada, Sandrita, necesitamos más gente, así que si que te quería unir, bienvenida. Ya, ¿alguna otra pregunta más de temas varios que ya me gusta porque se están prendiendo y están con confianza para preguntar? ¿Nada más? ¿Tan claritas? Sí, ¿Sí o no? profe. Dígame. No, que le decía que sí. Ah, tú me dijiste, profe, y yo me metí un pedazo de galleta, perdón. Por- Ya, yo dije, me van a hacer una pregunta. Ya. Entonces, seguimos. Estamos en la enfermedad arterial, ¿cierto? Insuficiencia arterial y las lesiones que puede provocar. Y una de esas es la tromboangitis obliterante, que es una enfermedad inflamatoria, o la enfermedad de Buerger, que también la pueden encontrar así. Y de esto yo solo he visto 3 casos en mis 23 años de atender pacientes con lesiones. Y es una enfermedad que afecta a los vasos de pequeño y mediano calibre. Por lo tanto, a estos pacientes no me sirve, bueno, de partida el ITB no se toma en un brazo. Claros con eso. Este paciente necesita evaluar la microcirculación o los pequeños y medianos vasos. ¿Ya? Fue descrito en el año 1908 y está fuertemente relacionada esta enfermedad al consumo de tabaco. Todos los pacientes que presentan Buerger son tabáquicos, ¿ya? Jóvenes, principalmente del sexo masculino, o sea, son pacientes menores de 50 años, unos niños de pecho, ¿ya? Y estas son las lesiones que aparecen en las zonas distales de las manos, ¿cierto? Incluso también pueden ser el ortejo, pero más común en las manos,
y aparecen estas zonas violáceas, así como que no les está llegando sangre, no les está llegando sangre y se empiezan a necrosar los pulpejos. La única indicación que hacemos aquí es que debe suspender el tabaco así, de raíz. Y es muy complejo hacerlo. ¿Saben por qué? Porque estos pacientes son pacientes que fuman 3 paquetes de cigarro al día. 2 paquetes. O sea, yo no sé cuántos cigarros vienen en un paquete, 20. O sea, estos pacientes se pueden fumar entre 20 a, eh, a 40, a 60. Yo tengo una amiga que fuma 3 cajetillas y medias diarias. Por lo tanto, es lo más difícil que nos toca. Pero aquí es muy importante ser claras y transparentes, sin ser sincericida, pero decirle que si sigue fumando, va a terminar con la amputación de todos sus sortejos, porque el manejo avanzado de heridas no es suficiente. La gran mayoría lo logra, algunos terminan con algunas leves amputaciones, pero si uno lo detecta a tiempo, por eso es tan importante que la conozcan, para que inmediatamente le digan, caballero, o va a terminar sin los dedos, amputado, no hay nada más que hacer que deje de fumar. ¿Ya? ¿Habían visto alguna vez un paciente de esto? Yo no, profe. Ya, No. pero imagínense ahora cómo se les abre, bacán, porque ahora se les va a abrir la cabeza porque en algún momento de sus vidas les va a aparecer. Sobre todo con los estilos de vida poco saludables que llegamos acá en Chile y que además con el estrés todo el mundo fuma porque te baja la ansiedad, etcétera. Hasta las 14:30. El directorio de HX se volvió loco. Y me escriben y claro, yo no les di mi agenda que hoy día doy clase. Otra úlcera que también es rara, pero que también la van a ver y esto tiene un poquito más de frecuencia, que es la úlcera hipertensiva o de Martorell. Y es una úlcera supramaleolar que está, su causa es una arteriolitis de las grandes hipertensas o de los vasos grandes. Se inflaman, se infaman, eh, se inflaman estas arteriolas, perdón, y se da obviamente en pacientes hipertensos, no en pacientes hipertensos controlados, po. O sea, me imagino lo tienen claro. Es un paciente hipertenso que se porta mal, que tiene presiones altas, que no se han controlado, que el paciente cree que con tomarse el medicamento es lo único que le va a servir para bajar la presión. General, factor de riesgo sexo femenino y evoluciones tórpidas de hipertensión arterial. Y estas lesiones están ubicadas en la cara lateral externa del tercio medio de la pierna, tercio medio inferior. O sea, para adentro está la úlcera venosa, externamente puede haber una úlcera hipertensiva. No todas las lesiones que están en la cara externa son hipertensivas, pero uno debe sospechar, hacer una valoración, tomarle la presión, etcétera. Pero estas lesiones se ven distintas a una venosa, porque las úlceras venosas no tienen tejido necrótico. Estas heridas se ven distintas y vamos a ver fotos ahora. Los bordes son súper hiperémicos, tienen tejido necrótico o hay esfacelo, ¿cierto? Y hay mucho, mucho dolor. Y aparecen espontáneamente. Me pegó el carrito de la feria y en menos de 24 horas tengo una inflamación terrible y una herida horrorosa. Así son. Y estas son, que ustedes ven. La primera probablemente está en la etapa aguda inflamatoria y la de abajo ya está controlada, pero una herida profunda. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que tratar es de manejar la hipertensión venosa, ¿cierto?
Y luego, cuando ya tenemos controlado eso, ver todo lo local. A esta herida no le hago desbridamiento cortante, po. Son heridas que se hacen de desbridamiento autolítico, ¿ya? ¿Vieron fotos? El diagnóstico de la enfermedad arterial periférica, pero la isquemia crítica. Isquemia crítica con un ITB. ¿Cuál es el valor del ITB para una isquemia crítica? Pueden prender sus micrófonos. Esto se lo tienen que saber a esta altura de la clase. Mayor a 0,9. Isquemia crítica. ¿Era 0,5? Sí, O ¿qué sea, lo menor a contestó? 0,5. ¿Quién lo contestó? Yo, Carolina Carolina, ¿cuánto? Sepúlveda. Caro Sepúlveda, tienes un punto base. No se puede, pero lo tienes ahí en tu corazón. Yo te lo mando. Isquemia crítica menor a ITB a 0,5. Que en general probablemente no les va a tocar tomarlo porque el paciente va a llegar claudicando con dolor isquémico en reposo. Puede que ya traiga lesiones isquémicas, traiga las úlceras, ¿ya? Este paciente evoluciona muy rápido, por lo tanto no siempre pasan por atención primaria o por un hospital de mediana complejidad. Estos pacientes se dan a la urgencia, ¿ya? Y el presión del tobillo, sí, la presión sistólica del tobillo es menor a 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Isquemia crítica. Esto tiene resolución de cirujano vascular. La clasificación, ¿cierto?, de la enfermedad arterial periférica es según los grados y la que más se usa es la de Fontaine. También está la de Rutherford, pero la que más se usa es Fontaine. ¿Y qué dice? Que la clasificación de enfermedad arterial oclusiva, grado 1, insuficiencia arterial. La grado 1 son lesiones angiográficas sin sintomatología, o sea, le hicieron una angiografía y se dieron cuenta. Después hay un grado 2 que se divide en 2A y 2B. El grado 2A es un paciente que no puede caminar sin claudicar más de 150 metros en una zona plana y que le hacen estas pruebas en estas cintas de caminadora. Y el grado 2B es que claudica con menos de 150 metros caminando, ¿ya? Grado 3, ese paciente que le duele todo el rato. O sea, a este paciente le duele en reposo, le duele caminar, le duele siempre. Y la grado 4 es cuando ya hay lesiones de la piel, isquémicas, tróficas o gangrenosas. Esto ya lo vimos, las características de la úlcera isquémica cuando las comparamos con las úlceras venosas, pero que no sé si se las van a preguntar en la prueba, pero que esto hay que sabérselo y que es de, insisto, es de pregrado, pero que a veces se nos olvidan, para que estamos con cosas. Entonces la localización ya lo habíamos hablado, prominencias óseas en la zona maleolar externa, interdigital, yo aquí ya le coloco interdigital, en la cabeza de la falange. Estos pacientes son los que se me olvidó ponerle alzarropa y hicieron una lesión por presión por ¿cómo se llama? La ropa de cama. Y claro, era una lesión por presión, pero terminó necrótica, po. Bueno, es un paciente que tiene una enfermedad arterial oclusiva, ¿ya? El dolor lo tienen y disminuye en una posición arterial y la posición arterial es con los pies en el suelo. Y puede también ir acompañado de dolor neuropático. Y el dolor neuropático es este dolor quemante, siente calor, que sienten que la piel como que les va a explotar, que es muy molesto y cuesta que ceda. Y que a veces van de la mano. Profundidad de la lesión puede ser muy superficial como también profunda. Los bordes son en general regulares. Y si son irregulares, la irregularidad es muy cercana a un círculo, ¿ya? Y tienen el fondo con tejido necrótico
o con tejido esfacelado, eh, em, cuesta mucho que salga tejido granulatorio porque no tienen irrigación, ¿cierto? Estas lesiones. Pueden existir exposición de tendones y hueso cuando ya es muy profundo y no tiene casi exudado. Excepto cuando tienen exudado la úlcera isquémica. Cuando están infectadas. Gracias. ¿Quién contestó? Que no me sale ahora el nombre. Alci. La ALSI. Gracias, ALSI. Y piel circundante, que ya lo vimos y no me voy a detener en esto. Ah, pero lo que sí pueden tener esta púrpura, que son estas manchitas moradas. Esto también es un signo de que está llegando poca circulación a nivel microvascular y empezar a ver esto de la púrpura, ¿ok? Entonces, el objetivo de estas lesiones es gestionar un correcto cuidado local, promover la formación de tejido de granulación, aportar humedad cuando sea necesario, disminuir la carga bacteriana y proteger la piel circundante. Y como ya vieron, varios factores de riesgo son modificables, favorecer el autocuidado del paciente. Estas lesiones no las vemos solas, en general estas lesiones las vemos con un vascular y si no, con un médico para que pueda validar nuestra atención y después no nos encontremos con problemas legales. Úlceras mixtas, componente arterial y venoso. Esta herida que está aquí es una úlcera mixta, que puede parecer venosa, pero cuando le tomamos el ITB, su ITB salió con un ITB cercano a 0,7. Por lo tanto, era una úlcera mixta que había que manejarla y que había que también comprimirla, porque eso es otra cosa que van a aprender en terapia compresiva. Las úlceras mixtas o las heridas que tienen enfermedad arterial periférica y que están dentro de los rangos de 0,9 y 0,6 se pueden comprimir. Solo que la compresión, como yo ya lo había dicho, es moderada, 20 milímetros de mercurio. Esta es una úlcera mixta que sana igual, porque le pusimos compresión. ¿Ok? Perdón, profe, ¿cuál era el valor que dijo? Ya, las úlceras venosas, 100% venosas, se comprimen con 40 milímetros de mercurio. Y el ITB, para saber que es 100% venoso, debe ser entre 0,9 y 1,2, 1,3, y eso depende de la literatura. ¿Ya? En cambio, en una úlcera mixta o un paciente que tiene enfermedad arterial oclusiva, que necesita igual compresión, porque si el paciente tiene edema, necesita que la pierna sea, que ese edema se deplete con compresión, se puede comprimir entre 0,9 y sobre 0,6 de ITB, pero con terapia compresiva moderada, o sea, con 20 milímetros de mercurio. Y ahora sí, Profe, Gracias. sí, profe, dígame. ¿siempre son estos valores, 40 y 20, o varían? Siempre son estos valores, como la canción. ¿Por qué? Porque hay, en realidad lo que te dicen de la compresión moderada, esto es en reposo, chiquilla. Cuando pasemos terapia compresiva van a ver que hay hartos valores más. Pero lo importante que ustedes tienen que saber cuando van a comprar un sistema multicapa, un multicomponente o una venda de estiramiento corto, estos son los valores que tienen que saberse. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros necesitamos para que la herida en el fondo no tengamos ningún problema a nivel circulatorio y la herida sane. Porque cuando el paciente se pone de pie, son otros los valores que nos van a importar. Esto es solo en reposo, ¿ya? A veces también dice que la compresión moderada es entre 20 y 30. Sí, es verdad, pero las vendas que venden en la actualidad dan 20 milímetros de mercurio. Y con eso nos sirve. Ya, ¿me expliqué, compañera? Sí, Sí, perfecto. profe, ¿Sí? es una pregunta de lo que estaba hablando anteriormente. La púrpura o las petequias igual se generan por la hemosiderina. No.
Esto tiene que ver con temas de circulación, con alguna Ah, enfermedad, Con las claro, plaquetas. no. Porque acuérdate que aquí ya. estamos los estamos arteriales, Sí, nos sí, sí. cambiamos de etiología, Perdón, pero gracias, está, profe. no, pero está muy buena chiquilla. Es lógico que ahora tengan un revoltijo de cosas y a veces siempre es más fácil no saber. El que nada sabe, nada teme. ¿Han cachado eso? Hay enfermeras que no saben ni una cuestión y son súper arriesgadas y se mandan unas cuestiones y le ponen compresión. Y chiquilla, ahora van a ser mucho más conscientes de lo que van a empezar a hacer y se van a empezar a dar cuenta que esto es un mundo. Esto es un mundo. O sea, yo que llevo 20 años, yo todavía siento que estoy en pañales, en pañales. Así que muy buena la pregunta. Esas petequias o esta púrpura tiene que ver con la parte del mesénquima. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Ya, de nada. El objetivo entonces en estas heridas que son mixtas, que tienen componente venoso, pero que tienen un índice tobillo-brazo entre 0,9 y 0,6. Por eso es importante tener un Doppler, Sandra. ¿Cachai? Porque yo palpando pulso sé que tiene pulso, pero no sé si le puedo comprimir 40 milímetros de mercurio o le puedo comprimir 20. ¿Ya? Entonces, disminuir los factores del paciente que puedan alterar el proceso de cicatrización. Y ya lo vimos en la valoración. Debo mejorar la calidad de vida del paciente y debo también disminuir los hábitos perjudiciales que van a influir o interferir en mi cicatrización rápida. Debo disminuir el edema y la insuficiencia venosa, por eso hay que comprimirlas, aunque tengan enfermedad arterial periférica. Debo promover la formación de tejido de granulación y que además de granulación pase a epitelio nuevo, a piel cicatrizada. Y debo contener el exudado. Si tiene poco, le pongo. Si tiene mucho, le saco. Pero eso también va a depender de las etapas de la cicatrización. Porque una herida que está en etapa proliferativa o que tiene tejido granulatorio no debiera exudar. Entonces yo aquí no necesito chantarle hidrogel, chiquilla. Necesito tener un apósito que sea lo más inocuo para mi tejido, que me lo proteja, pero no le debo dar humedad, porque en esa etapa no hay humedad y no la necesitamos, ¿ok? Debo disminuir la carga bacteriana, identificar los signos sutiles de infección, que ya lo vieron también, que eso se llama infección localizada, y uno le pone el apellido signo sutil de infección. Debo proteger la piel perilesional, algo básico. Si yo tengo una herida de difícil cicatrización, estas heridas debieran, todas, yo sé que no lo tenemos, pero idealmente debiéramos todas tener protector cutáneo. El protector cutáneo no es un lujo, es necesario para que cicatrice una herida. Si tengo piel macerada y no la manejo con un protector cutáneo, es probable que no cierre nunca, ¿ya? O se demore mucho, mucho, mucho tiempo. Y insisto con estimular el autocuidado. Esta es una úlcera mixta, ambas. Y aquí está el caso. Esta es una paciente que llega con esta lesión a la unidad de cuidados de herida y viene ya con la orden para hacerse un bypass en un hospital grande de acá de Santiago, pero que la herida le duele mucho, le exuda mucho y que viene a hacerse las curaciones porque el vascular que la va a operar justo es un vascular que trabaja en la clínica. Por lo tanto, confía mucho en la curación que vayamos a hacer. Y obviamente aquí yo tengo una conversación de las más heavy. He tenido harta con los médicos, pero esta es de las que me ha dedicado mucho tiempo y mucho estudio y tenerle todo a mano, porque el doctor no quería comprimir, que es muy lógico si es que uno lo piensa desde la época que ellos estudiaron, o porque este doctor no era tan viejo, pero no se dedican a esto. Entonces,
No sé, el vascular no sabe de terapia compresiva, chiquilla. A no ser que sea un vascular atípico, que hay, pero son muy pocos. Yo conozco, aquí en Chile no conozco a ninguno, la verdad. A nivel internacional hay muchos. Acá en Chile como que los vasculares no le importa mucho ni el pie diabético ni la terapia compresiva. Entonces tuve que decirle que había que comprimir, pero que le íbamos a comprimir con una venda de estiramiento corto porque necesitábamos disminuir el edema para que la herida se achicara. La respuesta fue no, no me voy a arriesgar que el pie se necrose. Además, la herida no va a andar. Lo que yo quiero es que no vaya infectada el pabellón, porque me va a ser una complicación. Y yo ahí le dije, el objetivo que tienes tú, Marcelo, le dije yo, es que la herida vaya cerrada a tu pabellón, porque si no, ir con una herida abierta te va a aumentar el riesgo de infección. Y para que nosotros logremos cerrar la herida, y cuando tú le hagas el bypass todo resulte perfecto, yo necesito terapia compresiva por un tema de edema y porque la evidencia dice, le mandé los papers, se los leyó, igual él tenía un susto. No era que no le quería el paper, era que no quería probarlo con su paciente. Y lo entiendo también. Y ahí yo le dije, vamos a hacer una cosa, la paciente vive cerca mío, yo todos los días después del trabajo me voy a pasar a verla y a evaluarle y te voy a mandar una foto de cómo está la perfusión distal. Obviamente no pasó nada, porque una venda de estiramiento corto que tiene 20 milímetros de mercurio no le hace ni cosquilla a las grandes arterias y no pasa nada, porque además no tiene memoria, no tiene elástico. Y lo único que pasó es que logramos cerrar la herida. ¿Ya? La prevención de este tipo de lesiones es controlar los factores de riesgo, ¿cierto? El tabaquismo, la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión arterial y idealmente fomentar el ejercicio, la caminata. Y esto es tanto los pacientes con insuficiencia arterial como los pacientes venosos, porque el paciente venoso cree que tiene que estar siempre con las piernas en alto, pero después la señora se va a lavar un montón de losa y está, no sé, 3/4 de hora parada sin moverse. Bueno, hay que enseñarle también que si, bueno, va a estar parada, va a tener que estar poniéndose en puntita de pie y haciendo ejercicio para estimular la bomba muscular. Evitar traumatismos, por supuesto, pues no me expongo, no me voy a la feria. Y aunque ustedes no lo creen, es como un aviso bien como popular, decir, oiga, como yo como enfermera de manejo ansabria le digo que no vaya a la feria, es como igual raro, pero le explico por qué. Porque el riesgo de traumatismo es altamente probable porque las señoras y los señores que van a la feria creen que van echando competencia con los carros, entonces no le importa nada, entonces ¿para qué se va a exponer? Evitar, por supuesto, usar ropa ajustada. La piel tiene que estar indemne, limpia, hidratada. Y otra cosa importante, los pacientes con enfermedad arterial periférica, procurar las patitas calientitas, protegidos los miembros inferiores. En resumen, las úlceras de extremidad inferior deben siempre tener una evaluación completa y un diagnóstico etiológico. Debemos manejar localmente la piel y la herida. Todas las úlceras de extremidad inferior requieren compresión, pero son distintos presiones de la compresión, que lo vamos a ver el otro sábado, viernes y sábado. Y lo que tenemos que también luchar, chiquillas, es la prevención de esta lesión. La prevención de las úlceras arteriales es manejando los factores de riesgo, es que el paciente sepa cuál es su condición. Y en el caso de las úlceras venosas, el problema principal es la hipertensión venosa y que necesitamos mejorar el edema. Y para eso también podríamos perfectamente tener un programa en atención primaria de darles calcetas previo a que ocurra la lesión. O porque ahora las calcetas se las dan para tratamiento y la evidencia dice que la calceta no es lo ideal para el tratamiento, a no ser que sea una calceta doble capa de estiramiento corto, que sí hay una en el mercado, pero que vale 60.000 pesos, ¿ya?
Muchas gracias. Esas no son mis piernas, pero me gustaría que lo fueran, porque yo tengo las piernas, obviamente como me dedico a esto, llena de arañitas vasculares, se me ven las varices, no, mal. Ya, ahora sí pueden prender, voy a dejar de compartir. Dejé de compartir ya, ¿cierto? Sí, Sí, dejaste profe. de compartir. Ah, ya, bacán. Dejé de compartir y este es el momento más importante de la clase, que es el feedback que te Preguntas. damos. Eso, preguntas, a lo mejor no preguntas, no, también comentarios, somos colegas ya, hay muchas cosas que yo también tengo que aprender y a mí me gusta también estar en estos encuentros porque yo también aprendo mucho. Esto es como un win-win, yo les entrego todos los conocimientos y ustedes también me van mostrando sus realidades. Así que no sé si alguien quiere decir algo. Yo me porté muy bien, terminé 10 para las 12, así que tenemos tiempo. Excelente. Chiquillas, si tienen problemas de cámara o para hablar, pueden mandarlo escrito a través del chat y yo lo voy leyendo. Y todas las que tengan dudas, comentario o comentar con respecto a algún paciente, alguna experiencia, bienvenidas sean. Ujú. Y también ver si es que aprendieron algo de la clase, pues. Para mí es súper importante, yo sé que hacen evaluación, pero Y que también se es interesan en importante. responder por si acaso se equivocan, sí, yo creo que eso es un poco. Mm, Pero una vez no que vayan importa. leyendo bien todo, van a estar más tranquilas. A ver, yo quiero decirles que se van a equivocar hasta cuando ya se hayan sacado un 7 en el diplomado, porque yo, que llevo harto tiempo, me equivoco y me he mandado condoros bien grandes. Y terrible es que uno con esos condoros aprende. Nunca más se olvidan. Uno lo pasa muy mal. Pero como para que también sientan eso, ese apoyo. O sea, yo no quiero que con la clase que yo les di sean expertas en esto, pero sí Obvio. que se abra la cabeza y empiecen a darse cuenta cuál es la etiología que están viendo, lo estoy haciendo bien, a lo mejor tengo que volver a preocuparme de cómo evalúo a estos pacientes para que no se me pasen algunas cosas, etcétera, etcétera. Abrimos el Eh, micrófono. ¿Alguien quiere opinar algo? Sandrita Sánchez, sí, profe. mi palo blanco. Oiga, profe, no, mire, comentarle que la verdad es maravillosa la terapia compresiva. He visto el cambio impresionante que tienen los pacientes muy rápido, la disminución del edema, una patita flaquita que el paciente dice, pero ¿y esa pierna no es mía? Realmente el avance es muy rápido, yo lo he evidenciado. Lamentablemente también he visto la contraparte porque, por ejemplo, en el hospital a veces, como decía la profesora, hoy no me acuerdo el nombre de ella, pero ella decía que teníamos que ser amiga también de la persona que tenía los insumos en la bodega y la enfermera que lo compraba, porque la verdad es que a veces se descontinúan por un tema de simplemente de desconocimiento, porque piensan que uno no las usa. Me pasó que se acabaron y este proceso que ha demorado ya casi 2 meses, la herida se ha aumentado nuevamente el doble. Por ejemplo, estaba así y ahora está así Odio, en 2 meses, odio. en dos Pero meses, Bella, entonces lo he tenés que visto, tener lo he el visto. comodín telefónico, conseguirte esas que te las regalen. Eso, o sea, siempre hay Ah, alguien, sí, mientras esperáis la compra. Sí, ya. así que me parece genial, Sandra, y que tengas experiencia, porque tú vas a lograr muchas cosas en el hospital. ¿En cuál estás tú? Yo estoy en un hospital chiquitito, rural, tipo 4 de Me Casablanca. encanta. Es que en La esos Casa Mm, Blanca. hospitales es donde sí, se pueden gente hacer más más pobre cosas. todavía, muy pobre. No, Sí. no, si necesitas algún insumo, yo voy a dejar ahí, sobre todo si ibais bien, de ver si te pueden llevar algún sistema multicomponente para que sigáis atendiendo al paciente y sea un caso clínico tuyo. Sí, no, pero me dijeron que iba a llegar esta semana. Tengo toda la fe que van a llegar. Y lo otro que también van a aprender, que cuando no están los insumos en las ventas, también contarle al paciente que a lo mejor en vez de esperar y que esto retroceda, yo creo que todo el mundo tiene 10.000 pesos. 10.000 pesos. Y dos vendas de estiramiento corto valen 10.000 pesos Se pueden y lavar. se acaban. Eso. Mm, Entonces también eso también el diplomado les va a entregar ese conocimiento y les vamos a entregar cómo se colocan para que no pase esto de que se nos acabó el insumo
y retrocedemos, porque retroceder igual, aunque sea unos Sí. centímetros, es mucho tiempo, es mucho Sí. tiempo. Así Ujú. que, bueno, eso lo van a ver en el paso práctico, ECOE, ya ni sé en dónde lo Sí. veremos, pero Lo que pasa, el ECOE, chiquillas, ¿saben lo que es? No, yo no. Ya, es que como he hablado de ECOE y no me preguntan, el ECOE es una experiencia en la cual hay una simulación clínica con el ambiente más cercano a lo que es la realidad. Van a tener insumos y se le va a poner a usted un fantoma con algún tipo de herida y ustedes tienen que saber cómo actuar frente a eso. Se les va a entregar antes una guía ¿cómo se llama?, de pasos a seguir para que ustedes tengan la experiencia y las que van a estar evaluando ahí van a ser las mismas docentes, expositoras y muchas de ellas que están invitadas y vamos a también tener un stand con, ¿cómo se llama?, apósitos de diferentes marcas porque no hacemos reclamo a ninguna marca, así que no, que en el fondo ustedes vean la diversidad y los componentes que tienen los laboratorios. En este momento hay alta competencia. Hace 10 años la cantidad de apósitos era mínimo, pero ahora hay de muchos laboratorios y de muy buena calidad. Entonces, y ese COE es con nota. Es decir, todo esto que están aprendiendo ustedes, después hay una nota que se les va a poner y tiene que usted en tiempo real, les van a dar unos minutos, ustedes se enfrentan con un caso clínico que está escrito, un fantoma, y ustedes dicen, tengo que hacer esto, otro, y lo haría por. Y eso es un tipo de evaluación. Aparte, hay unas presentaciones y vamos a hacer previo a esos ECO, terminamos con el ECO y tenemos una semana entera de talleres prácticos de cosas para que ustedes vayan aprendiendo, tocando, así como dice Claudia, ¿ya? Así que nos toca todo esto, estos contenidos teóricos es harto, chiquilla. Así que tienen que ir estudiando clase a clase porque si no se les va a llegar una avalancha encima y se van a empezar a angustiar. Y después viene la práctica en fantomas, en la clínica de herida, y de ahí vendría el ECOE, como para finalizar. ¿Ya? ¿Y yo qué le puedo decir de los pacientes que se tienen en terapia compresiva? La verdad que los pacientes son un poco temerosos y a veces son un poco reacios a hacer algo que cambie, porque ellos van a decir que la señorita me lo hacía así. Pero la verdad que cuando ven el cambio favorable son unas personas terribles y absolutamente agradecidas. Y eso, porque una persona con una herida que tiene una vigencia de cronicidad, le cambia la calidad de vida, le cambia la estética, le cambia la actividad social, le cambia todo. Por lo tanto, usted, si uno hace lo que corresponde con el conocimiento, la enfermería basada en la evidencia científica nos da el apoyo, obviamente uno actúa de la mejor forma y no por sentido común. Entonces, eso es a lo que se invita, que estudien. Esto es súper dinámico. Claudia lleva harto años y lo más probable es que lo que aprendió hace 20 años después no es lo mismo, ha evolucionado mucho, mucho. Sobre todo este es una de las áreas que ha evolucionado más y con el apoyo obviamente de todo lo que es apósito, insumo. Entonces, la invitación es un estudio constante. No sé si hay alguien más, chiquillos, que tiene, indistintamente que esté muy cansadita, así que tenga alguna consulta, duda, para que aprovechemos aquí la experiencia de Claudia. vamos a ver todas las ventajas que tiene la terapia compresiva, cómo se colocan, etcétera. Así que como para que no se angustien ahora, esto era la pincelada como la fisiopatología de las úlceras arteriales y venosas desde el punto de vista clínico, ¿ya? Hay una Yo les dejé, consulta acá, Claudia, sí, de la estoy Natacha. leyendo, sí, la Natacha dice, profesora, las vendas compresivas se usan solo en úlceras venosas, mixtas o también en personas sin úlceras, pero que tengan insuficiencia venosa. En general, Natacha, y también lo vamos a ver en la clase del otro sábado, los pacientes que tienen edema o tienen insuficiencia venosa, pero que no han presentado una lesión, a ellos se les recomienda algo que es mucho más práctico, que es una calceta compresiva, ¿ya? Y las calcetas compresivas también están graduadas en milímetros de mercurio. Y ahí va a depender de la clasificación de la CEAP, de la clínica. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene insuficiencia venosa y que nunca ha tenido una úlcera venosa,
ese paciente necesita una calceta compresiva de 20 a 30 milímetros de mercurio, versus una paciente que tiene insuficiencia venosa, pero que ya tuvo una úlcera venosa, o sea, C6, ese paciente necesita una calceta compresiva mínimo de 40 milímetros de mercurio en el tobillo, ¿ya? No es, si uno no tiene plata para comprar la calceta, obviamente le puede indicar una venda, pero es incómodo andar con la venda, porque no pueden ponerse zapatos, porque aumenta mucho el volumen, porque se sueltan, etcétera. Una venda de estas de estiramiento corto. Entonces, por eso como que van a tener que verla, y esto, yo insisto, es harto contenido, como le dice la Sandrita, le estamos metiendo mucha información, mucha, pero que se va a ir aclarando a medida que vayamos pasando las clases, y todo esto yo creo que se va a juntar, y ahí van a hacer el clic cuando tengamos el ECOE y en los pasos Sí. prácticos. Yo les dejé mi WhatsApp escrito en el chat, en mi WhatsApp personal. Por lo tanto, después de las 6 de la tarde, no, después de las 5 yo no lo contesto. Eh, ah, Ya, voy a terminar esto del chat. No lo contesto, a veces sí, pero depende porque yo tengo un hijo chiquitito de 4 años que es bien demandante. Ya ha aparecido por acá 2 veces, que me pregunta por qué yo estoy trabajando un sábado si yo le había dicho que los sábados no se trabajan. Los niños se acuerdan de todo lo que uno les dice. Entonces, me pueden hacer preguntas que no pueden ser urgencias, así como, profe, contésteme ahora que tengo el paciente. Yo creo que me pueden hacer preguntas para ir reforzando estos conocimientos. Yo no tengo ningún problema, ¿ya? Y me decía ¿cómo se llama? La Natacha, que lo que quería era para prevenir. Claro, pues, para prevenir son las calcetas compresivas, que también las vamos a ver en la terapia compresiva, porque las calcetas compresivas también hay que saber indicarlas. Hay que medir el diámetro del tobillo, hay que medir el diámetro de la zona del gemelo. A veces hay calcetas que nos piden también medir eh, la zona del hueco popliteo. Va a depender de la marca de la calceta. Entonces, pero son las calcetas las que hacen la prevención. O sea, cuando yo tengo un paciente que tiene insuficiencia venosa, yo le indico una calceta. Pero cuando tengo un paciente también que tuvo una úlcera venosa y lo dimos de alta para prevenir la recidiva de esa úlcera venosa, ese paciente se tiene que ir con una calceta compresiva de 40 milímetros de mercurio, y las calcetas compresivas, como la van a tener que usar todos los días de toda su vida y se las van a sacar solo para dormir, tener claro que esa calceta compresiva se echa a perder porque la van a lavar y van a tener que comprarse dos porque no van a andar con la calceta hedionda todos los días, aumentar la humedad, el riesgo de hongo. Entonces van a tener que tener dos, y que las calcetas compresivas no duran más allá de, la empresa dice 6 meses. Depende mucho de la marca, pero hay marcas que no duran más allá de 4 meses, y hay otras que sí, efectivamente, a los 6 meses están súper bien las calcetas. Pero ese es el promedio, como para que también sepan esto, y que lo vamos a reforzar igual el sábado. Te quería hacer una consulta con respecto a eso para que puedas apoyar. Las calcetas compresivas pues tienen medidas, y para que la persona sepa cuál es la medida, hay una forma que tiene que ver con la medida ¿cómo se llama? De la pantorrilla, para que tú le expliques. Eso era lo que yo le estaba diciendo recién, que las calcetas compresivas son con talla, y que se mide el tobillo, el diámetro del tobillo, se mide el diámetro de la pantorrilla, se puede medir también el largo de la pierna desde el malleolo al tobillo, se puede medir también el diámetro del dorso del pie, pero todo eso va a depender de la marca de la calceta. Hay calcetas que solo te piden medir el diámetro del tobillo. Hay otras Sí. que son mucho más bacanes, y que ahí uno va viendo como las distintas calidad, que te miden diámetro de tobillo, la pantorrilla, largo de la pierna. Porque no es lo mismo mi largo de pierna, que mide 1,5 metros, a mi marido que mide 1,85 metros. Son piernas distintas.
que capaz que tengamos un diámetro de tobillo que estemos dentro de a lo mejor el rango de la misma talla, pero no la misma talla en largo, ¿ya? Tengo una consulta con respecto a eso. Por las panties, estas medias compresivas, ¿qué pasa con el hueco popliteo? Porque quedan muy apretadas. Las calcetas, Sí, yo me he puesto y como que después igual molestan. sí, porque porque eso también lo vamos a enseñar a colocar. La colceta no se coloca tirándola al máximo y que me quede justo el borde en el hueco popliteo, porque de hecho, Sandrita, nos hacen lesiones cuando las colocan así, porque te empieza a rasmillar. Deben quedar igual que la venda compresiva, 2 traveses de dedo más abajo. Entonces uno las tiene que acomodar y que no queden en el hueco poplito, tienen que quedar en lo gordito, Ya. ¿ya? Yo también usaba, y eso lo aprendí conmigo. Tenía después unas lesiones, y decía, pero ¿por qué si no tengo la pierna hinchada? Y ahí, bueno, ahí hablamos con el distribuidor y me dijo, te la estás colocando mal. Porque uno lo que tiende a hacer es pescarla, tirarla y te las ponís bien arriba porque tú juras que se te van a caer. No se caen, no se mueven más. Entonces, vamos a también a colocar en alguna de ustedes calcetas compresivas para que sepan la técnica correcta de la postura, porque no es fácil colocarla, y también hasta dónde debe llegar, para que no pase lo que dice la Sandra, de que terminan con lesiones o que molesta. Es normal, eso sí, que cuando nos saquemos la calceta compresiva nos dé una picazón terrorífica. Y eso también hay que enseñárselo al paciente, porque el paciente se saca la calceta compresiva y yo, que no tengo insuficiencia venosa severa, tengo solo las arañitas vasculares y eso, todavía no tengo ni edema, es que a mí me comen las manos por rascarme. Y lo he hecho y he quedado con la pierna pero inflamada, después con un dolor. Imagínese un paciente que su piel está ya dañada, que tiene esta piel con lipodermatoesclerosis, que se ponga a rascarse, se hace lesiones. Bueno, todas Obvio. esas son cosas que las veremos en la clase de compresión. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra? No hay. Aquí Natacha dice que le quedó súper claro. Si no Ah, qué hay bueno, más Natalia. preguntas, ¿Sí? ¿hay alguna Para consulta? esa Dale. aplicación, ¿sirve colocarle vaselina líquida? ¿Para qué? ¿Para la picazón? Claro, como para que disminuya un poco. No, porque la vaselina líquida es un oclusivo, es un protector cutáneo. No sé si les pasaron ese tipo de cosas. La vaselina líquida no te va a hidratar la piel, no te va a mejorar ni inflamación ni nada. Lo que habría que colocar a lo mejor, pero que no es recomendado, es algún corticoide para que te baje la picazón. Pero la picazón es normal, po. Si teníais la pierna apretada y la soltaste y los vasitos empezaron a liberarse, capaz que se hinchó un poquito la pierna. No, lo que hay que hacer ahí es decirle al paciente, si tiene mucha picazón, póngase algún pañito frío para que baje, pero por favor, evite rascarse con las uñas. Mi marido, yo cuando viajo en avión, se me hinchan mucho las piernas. Ahí sí yo siento la hinchazón y ya no se me hinchan porque viajo con calceta compresiva. Y cuando me las saco, antiguamente yo me hacía hasta herida porque uno se le olvida que se dedica a esto, entonces te rascáis y total, yo nunca he tenido herida. Y rascándome y lo que me enseñaron es ponerme pañito frío o golpecitos. Digo, que me pica mucho, señorita, ya de ese golpecito, pero no se pase la uña, porque si no va a ser erosiones por grataje y eso puede terminar en una úlcera. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Ya, de nada. Ahora, si no hay ninguna consulta más, otra más, Flavia. Me No nos dejan de... encanta. No me Es dejan, verdad. no me dejan tomar agua, que ahora tengo que entrar a hacer la clase de nuevo, el curso de quemado. Y después sigo con México. No paro hasta las 3. Ya tomé agua, profe. Ya, mientras me preguntáis, dale Ya. nomás. Ya, aquí tengo una duda. Pasa que el otro día llegó un adulto mayor en EMPAM al control. ¿Ya? Y, bueno, tenía diabetes y me refería que le picaba mucho como a nivel malular interno. Ya, le picaba, y entonces en esos casos uno debe recomendar como compresión. Y lo que deberíais hacer ahí
Por eso te digo que debería estar como instaurado en esto de los adultos mayores, con o sin herida, tomarle un ITB. Le tomáis el ITB al paciente, evalúas la piel, si la piel está muy enrojecida, ya tiene eczema varicoso, ahí pedirle al médico, por eso uno tiene que ser amiga de todos, chiquillos, yo consigo todo haciendo amigo de todos. Voy donde el médico general y le digo, doctor, el paciente está con un eczema varicoso, el médico no entiende ni nada lo que le estáis hablando, tiene ya una dermatitis, doctor, por insuficiencia venosa, le tomé índice tobillo-brazo, sale normal, quiero indicarle una calceta, pero para que se ponga la calceta necesito también que en las noches se ponga algún corticoide. Y ahí lo que uno indica, y eso es el médico el que te indica, clobetasol, que en general es o betametasona, y se usa por muy pocos días, por 2 días, 3 días, en la noche cuando se sacan la calceta, ¿ya? Y eso es lo que se debería hacer. ¿Y por qué el ITB? Porque yo no le puedo poner calceta a alguien que no sé cuánto tiene de circulación, porque capaz que el paciente tenga insuficiencia venosa, pero tiene insuficiencia arterial también. Entonces ahí la indicación de la calceta es más baja. O sea, le tengo que colocar una calceta de 20, incluso si el paciente tuvo ya una úlcera venosa cicatrizada, que es lo que te dice la clasificación SEAP, que todo paciente que ha tenido una úlcera cicatrizada venosa debe usar 40 milímetros de mercurio. Pucha, pero es que a lo mejor el paciente durante este tiempo tú le tomaste el ITB y antes lo tenía normal hace 5 años y ahora lo tiene alterado. Entonces ese paciente no le puedo indicar una de la alta compresión y le indico una de 20. ¿Ya? Eso es lo que deberíamos hacer. Hagan un proyecto como internas chiquillas que son del diplomado, cómo deberíamos atender al adulto mayor mirándole las piernas. Qué lindo sería eso. Yo no sé si tienen que hacer proyectos de gestión. Es un proyecto de gestión, como hacer un protocolo de la importancia de mirar y darle todo ahí como listo a las colegas, que después se lo evalúen, porque nadie se atreve, o sea, a nadie le importa mirar las piernas. Y después ese mismo caballero va a llegar 2 años después con una herida úlcera venosa. Sí, profe. En verdad, Ya. sí, tenemos que hacer proyectos. Ah, ya, pues mira, te estoy dando ideas, Gaia. Agradecida. Gracias, profe. ¿Alguna otra más? ¿Alguna consulta? ¿Estamos? Estamos listos entonces y aprovechamos de despedirla a todas y que tengan un excelente fin de semana. Y tú, Claudita, sigue con tus actividades. Sí.